Bienvenidos chicos al canal. Bueno, el día de hoy lo que vamos a revisar es el tema de creación de usuarios y asignación de ciertos permisos, ¿ya? Vamos a crear, por ejemplo, profile que nos permiten definir cuáles son los recursos que va a utilizar este usuario dentro de la base de datos. Por ejemplo, cuántas conexiones concurrentes permite, el tiempo de conexión máxima sin que esté el usuario inactivo, o el tiempo máximo de conexión que un usuario puede estar inactivo. Eh, También, por ejemplo, la cantidad de reintentos de la contraseña, ¿sí? Eso a nivel de profile. A nivel de permisos, ¿sí? O privilegios dentro del motor de la base de datos, vamos a crear un concepto que se llaman roles. Y vamos a ver cuáles son las posibles mejoras o las mejores prácticas para aplicar y crear estos elementos, ¿ya? La idea es crear un usuario y antes de quizás revisar el contexto de la creación de usuario, vamos así a hacer algún tipo de corrección con respecto a lo que habíamos visto en los videos anteriores, respecto a la optimización de consulta. Si bien lo que se trató en los videos anteriores es correcto, me faltó agregar una salvedad con respecto a posibles posibles problemas que podría generar una creación indiscriminada de índices, ¿sí? Recordar que los índices lo que hacen es crear dentro de la base de datos la indexación, que es un registro o un dato dentro del motor, ¿ya? Esto quiere decir que si una tabla contiene n índices, son demasiados los índices, cada vez que se inserta un registro se tiene que crear ese índice para el registro actual y para cada una de las columnas que fueron tratadas en los índices. Entonces, por eso es importante que cuando se crean índices se validen con un DBA o con un desarrollador senior para poder verificar si es que hay algún impacto negativo a la hora de crear o insertar registros, actualizar, borrar, ¿sí? Al generar estos índices, ¿ya? Entonces, si bien la creación de índices puede optimizar una consulta, también puede generar problemas a la transaccionabilidad de la base de datos, ¿sí? Al generar insert, update, delete, al generar nuevos índices o elementos dentro de la base de datos, ¿ya? Entonces hay que tener esa consideración, ¿ya? Ahora comencemos, ¿ya? Vamos a explicar, por ejemplo, aquí ya hice un monito, más que nada los conceptos cuando uno crea un usuario a nivel de base de datos. El usuario es el dueño de ese esquema, probablemente tal, o lo que se cree dentro de ese base de datos, ¿ya? De hecho, es dueño específicamente de unidades en el disco, ¿ya? Aquí voy a buscar un disco duro para que se vea disco de almacenamiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál podría ser un disco de almacenamiento, un disco duro? Supongamos que estos son los discos duros, ¿ya? O esto es un disco duro. Entonces, dentro de la base de datos se van a tener que crear data file y temp file, que son archivos físicos, son binarios, ¿ya? En estos binarios se va a almacenar información relevante del usuario, ¿ya? Y a nivel lógico, a nivel de la base de datos, estos data file y temp file van a ser tratados como table space y temporary table space, ¿ya? Van a ser objetos que van a apuntar a estos elementos físicos, ¿ya? Y eso es lo que va a necesitar el usuario para crear su base de datos, ¿ya? Estos son los elementos mínimos. Siempre tiene que haber un data file y un temp file, ¿sí? Un table space y un temporary table space. ¿Para qué el table space o data file? Es para almacenar datos. Objetos como tablas, vistas, secuencias, etcétera, ¿ya? El temporary table space es para poder ejecutar ciertas acciones como son las consultas. Por ejemplo, específicamente el order by, el ordenar la información. Sí, para ordenar es necesario utilizar una memoria de paso. Recuerden que la RAM es limitada, ¿sí? Y lo que se hace es utilizar, por ejemplo, este elemento en el disco que va a ser de paso para poder ordenar, ¿ya? Vendría siendo el table space, ¿ya? Aquí también se pueden guardar los índices. Por lo general, cuando estamos en base de datos productiva, lo ideal es crear un table space de índice aparte, crear un tercer table space en donde se almacene solo la información de los índices para que esta, si bien se puede respaldar, se puede regenerar. Así que lo relevante son siempre los datos, ¿sí? Los datos de la información que se va a almacenar, o sea, los datos o los registros que se van a almacenar, porque estos generan información si es que son procesados. En cambio, un table space para índices solo genera el acceso directo hacia la información. Entonces, si bien es relevante,
Por lo general, esto no se respalda, por ejemplo, en una unidad persistente, como podría ser una cinta magnética o un disco externo, ¿ya? Entonces, por lo general, como les digo, en producción se podría trabajar con 3, pero nosotros vamos a trabajar con 2 acá, ¿ya? Sí, entonces, primero vamos a ver, por ejemplo, una vista que ya hay en la base de datos. Sí, vamos a colocar un select con el usuario system select asterisco from y vamos a colocar dba data file. Aquí van a estar los archivos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que en el disco, yo estoy utilizando un contenedor. En el contenedor, creo que ya ingresé aquí el contenedor. Entonces, por ejemplo, aquí dice que en esta ruta en específico, si yo la copio, voy a encontrar table space ya preestablecido. Ya coloco en ls. Sorry, table space, dbf, data file. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está el data file system, uno que es auxiliar, el temporal, el temp y el user, que son los que vienen por defecto, y hay otros elementos más, pero esta es la unidad, o sea, la carpeta donde se almacena la información base del sistema del usuario administrador. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel de table space se llama system, el otro se llama sysaux, punto de TBS1, ¿sí? Que es para poder volver atrás, ¿sí? Y está el users, que es para los usuarios genéricos, ¿ya? También podemos ver, como aquí sale el table space, hay otra vista que solo sale información del table space, ¿ya? De hecho, podríamos ver cuánto del table space o del disco, de ese segmento que se definió, está siendo ocupado, ¿ya? Voy a colocar aquí table space. Table spaces y abajo all parece que era. A ver, vamos a ver si así funciona. Ya, con esto estamos viendo todos los table space, los nombres de table space. Sí, aquí sale elementos que tienen que ver con métricas del table space, cuánto está siendo ocupado, etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros qué vamos a hacer, vamos a crear 2 table space para un usuario, ¿sí? Lo ideal es que esto lo dividamos en varias clases. Primero vamos a crear, como indicaba, un usuario que va a ser el dueño de la base de datos. Posteriormente vamos a crear un usuario que va a poder acceder a ciertos elementos del dueño de la base de datos, pero como modo lectura, que podría ser un usuario de reporte, ¿sí? Por lo general, en la vida real se crean usuarios con distintos tipos de permisos sobre la información que existe, ¿sí? Y esta es una de las formas que vamos a nosotros desarrollar a través de actividades, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar una CTS que se llama alter session set. Esto desde Oracle 12 en adelante hay que hacerlo sí o sí. Hay que habilitar la ejecución de scripts remotos. Vamos a ejecutar esto. Con esto vamos a poder crear el usuario, ¿ya? Si bien vamos a poder crear table space, sin la necesidad de ejecutar ese comando sí me va a permitir después crear el usuario con create user, ¿ya? Entonces tiene que estar ejecutado. Vamos a colocar create table space y vamos a crear un table space, un tbl space aprendiendo SQL. Así se va a llamar el usuario posteriormente, ¿ya? Este es el nombre de table space. Podemos colocar un prefijo, ¿sí? Que podría ser las 3 primeras letras, ¿sí? Así podría ser space. Ahí ustedes deciden, porque hay un valor máximo dependiendo de la versión de Oracle de los nombres de los objetos, así que hay que tener ojo. No pueden ser tan largos. Entonces aquí vamos a colocar el nombre del table space. Abajo vamos a definir data file, que va a ser la ruta. Puede ser un full path, una ruta completa, o puede ser solo el nombre del archivo. Vamos a colocar dt dt aprendiendo SQL data.dbf. ¿Por qué se va a llamar data? Porque vamos a almacenar solo información y objetos, ¿ya? Vamos a darle un tamaño, 120 MB. Actualmente lo estamos diciendo un tamaño fijo. Si alguien inserta información y sobrepasa los 120 MB, esto hay que redimensionarlo y hay alguien como un DBA debiese redefinir el tamaño, ¿ya? Lo que podemos hacer, que no lo voy a hacer ahora, es definir aquí una cuota de incremento. Definir, oye, si bien está el archivo definido como un tamaño de 120 MB, posteriormente cada vez que necesite crecer, va a crecer, no sé, de 2, 3, 4 o 5 MB. Se puede definir eso, ¿ya? Yo voy a ejecutar entonces este comando y vamos a revisar de inmediato en qué ruta quedó. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un select con los data file? DBA data file que era. Ya, lo escribí mal.
data-files. Entonces aquí voy a ir a esta ruta para revisar realmente si está el archivo creado. Debe estar el table space de datos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un cd y voy a ir a esa ruta y voy a ver el archivo. Si coloco un ls-lsh, dice que es de 121 megas, ¿ya? Nosotros lo definimos como 120 megas, ¿ya? Quizás me faltó colocar 120 megabytes o algo así, pero ahí está el archivo creado, ¿ya? Respetando el tamaño que definimos, le coloco como un megabyte más, quizás por la definición, por cómo está construido acá. No sé si esto será megabits o megabytes, ¿ya? Entonces quizás ahí está el mega más agregado, ¿ya? Vamos a construir, voy a colocar abajo un table space temporal para poder hacer uso de consulta, que la consulta ocupa en este table space. Podríamos ocupar el table space temporal que ya está definido por defecto en la base de datos. Vamos a ocupar uno propio, ya vamos a colocar para que no intervenga con el otro table space. La idea es que cada uno ocupe su propio recurso dentro del disco. Vamos a colocar create temporary table space tbl-space aprendiendo SQL en bajo tmp de temporal. Y aquí en vez de data file vamos a colocar temp-file. Temp-file y vamos a colocar dt aprendiendo SQL tmp.dbf. Y vamos a colocar un tamaño, por ejemplo, de 80 megas. Vamos a ejecutar esto. Creo que algo me queda mal escrito. Te faltó la P de temp. Ahí sí, entonces ejecuto esto. Ya, y creo que en la misma ruta debe estar el archivo. Vamos a revisar. Aquí está el otro archivo, ¿sí? Aquí está el archivo temporal, ¿ya? Una vez que tenemos creado los dos archivos, como dijimos acá, está el monito, el table space y el temporal table space, que apuntan a un data file y un temp file, que son archivos físicos que estamos viendo acá. Aquí están los puntos .dbf, ¿ya? Estos archivos están definidos en base al motor, entonces el motor puede leer estos archivos. Si yo trato de leerlo con un bloc de notas, lo más probable es que vea información binaria o información extraña, ¿ya? No lo voy a hacer, pero podría hacer un cat para poder ver el contenido y se va a ver valores extraños y caracteres quizás que sí tengan sentido, ¿ya? Pero por lo general esos archivos están definidos para que lo lea el motor. Entonces debiésemos leerlo a través de conectarnos al motor y hacer consulta. Vamos a crear el usuario, ¿ya? Vamos a crear un usuario. Vamos a colocar create user aprendiendo SQL identified by, ¿ya? Y aquí va la contraseña, comillas doble. Vamos a colocar create QWERTY. Lo ideal es que sea una contraseña compleja, ya, pero vamos a dejarlo ahí por mientras para poder conectarnos de forma rápida. Vamos a colocar default y vamos a establecer cuál va a ser el table space por defecto. Cada vez que creemos una tabla, por ejemplo, create table, se va a guardar en el table space por defecto. Aunque nosotros la consulta, en el comando de creación podemos nosotros definirle a cuál table space se va a almacenar la información. Cuando creamos índices es importante. Cuando creamos cualquier otro objeto, siempre por defecto, ¿sí? Vamos a colocar default table space y vamos a copiar el nombre que está arriba porque no quiero equivocarme. El nombre del table space de datos, ¿ya? Y después vamos a colocar que el temporary table space va a ser este que está acá, el nombre del temporal, ¿ya? Además vamos a tener que definirle una cuota, ¿ya? Podemos ocupar, por ejemplo, de este table space de datos, la mitad, un 20%, un 40%, 10 megas, 20 megas. Le vamos a colocar que como él va a ser el único dueño de ese directorio o de ese archivo binario dentro del directorio raíz que definimos delante, o que se definió acá, que estábamos acá, ¿sí? Como va a ser el único usuario que va a intervenir dentro de la información que está dentro, vamos a colocar una cuota ilimitada, ¿sí? Cuota ilimitada, ¿ya? Y le tenemos que colocar sobre qué table space, sobre el table space de datos, ¿ya? Entonces con esto debiésemos poder haber creado el usuario. Vamos a ejecutar. Creado el usuario. Entonces si yo me voy acá a la sección de usuario, puedo ejecutar una consulta
Pero aquí si me voy a la sección de usuario, aquí está el usuario. ¿Ya? ¿Sí? Antes de quizás seguir con esto, vamos a ver cómo borrar un usuario. Se borra con drop user, el nombre del usuario, cascade, para que se borren todos los elementos en cascada. ¿Ya? Esto sí, ejecuto y pongo de nuevo el select de los data files. Voy a ver que el table space de datos aún existe, debiese borrarlo, y el table space de temporal también. ¿Cómo borro esa información? Coloco drop table space, nombre del table space, vamos a borrar primero el de arriba, el de datos, y colocamos including contents, el contenido, y los data files. Con esto se va a borrar todo de la base de datos. Lo voy a ejecutar. Y ahí se borró todo de la base de datos. De hecho, aquí ya no debiese estar ese archivo. Se dan cuenta que ya no está el archivo. ¿Ya? Tiene que ser de esta forma. No puedo ir en el disco y borrar el archivo porque hay registros que quedan almacenados en tablas o en vistas y podría romper la base de datos, entre comillas. No se va a romper completa, pero sí se va a romper ciertos enlaces que están asociados a esos table space. Entonces lo ideal es borrarlo de esta forma. ¿Ya? Voy a borrar el temporal también. ¿Ya? Solo para mostrar que se puede borrar todo. ¿Ya? Ahí lo borré. Si me voy acá, ya no debiese estar el archivo. No hay nada. ¿Ya? Esto para que sepan cómo borrar un usuario y su table space. Si que quieren reconstruirlo, tendrían que borrar el usuario con Cascade para que borre todo lo que tiene el usuario asociado, todos los objetos. Y con esto borramos los table space, cada uno por separado. ¿Ya? Esto como para que sepan que de esta forma se puede borrar un usuario si queremos eliminar todo lo que está de ese usuario en particular. Voy a volver a crear el table space y el usuario. ¿Ya? Esto es solo para, de manera didáctica, tenerlo ahí. ¿Ya? Vamos a ejecutar esto, vamos a crear el usuario. Ahora el usuario ya está creado. Si me voy de nuevo acá a data file, debiese estar los archivos de nuevo. Aquí está. Si me voy acá, ls-lh, ahí está creado los tables. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que construimos el usuario, ¿ya? Vamos a ver si nos podemos conectar. ¿Ya? Si yo me trato de conectar con el usuario, aprendiendo SQL, creo una nueva conexión con el nombre de usuario en ambos lados y coloco la contraseña que era QWERTY. Creo que estoy con mayúsculas, así que debiese estar con minúsculas. Aquí coloco QWERTY en minúscula, le doy guardar y le doy a aprobar. ¿Sí? Dice que no se puede conectar, no hay ningún listener. Me equivoqué de puerto 1522, estoy en otro puerto. Ya, aquí dice, voy a guardar, dice que el usuario aprendiendo SQL lacks create session privilege, o sea, no tiene un privilegio, un permiso para poder conectarse a la base de datos. Oracle por defecto utiliza el menor privilegio posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo un usuario, el usuario no tiene ningún permiso. Hay que empezar a asignarle los permisos de a poco. ¿Ya? Entonces, si bien tengo creado el usuario, tengo permiso para escribir en el disco, no tengo permiso para conectarme. Entonces hay que crear primero el permiso, ¿ya? Pero antes de crear el permiso, vamos a darle ciertos límites de recursos al usuario sobre el motor, ¿ya? Entonces, eso se hace con un profile. Vamos a crear un profile, ¿ya? Vamos a colocar aquí create profile. Vamos a poner create profile. Le vamos a poner pro de profile, pro aprendiendo. Es que le vamos a colocar pro admin, ¿sí? La idea es que este perfil pueda ser reutilizado. Después vamos a explicar esto. Le voy a colocar admin, pro admin nomás, profile admin, y vamos a colocar los límites de este perfil, ¿sí? Vamos a colocar que no tiene límite de conexión, o sea, si pasan 2, 3, 10 horas, un día, 20 días, no se va a desconectar el usuario. Podría poner un límite de tiempo. Si el usuario está, por ejemplo, ocioso, o sea, no está haciendo nada durante una hora, que lo desconecte. Por lo general es una buena medida, ya que muchos usuarios van a estar conectándose al motor de base de datos, a sus propios esquemas, y cada uno va a ocupar un recurso de memoria y CPU dentro de ese
de ese servidor, de ese motor. Entonces lo ideal es siempre que lo desconectemos cada cierta cantidad de tiempo para que no esté mal usando los recursos, ¿ya? No lo vamos a poner, pero se podría, ¿ya? Eso lo vamos a hacer con otro usuario después para adelante. Vamos a hacer un file login attempts, ¿ya? Esa es la cantidad de reintentos que permite realizar antes de ser bloqueado, ¿ya? Entonces vamos a permitir que si alguien ingresa con el usuario, en particular cualquiera que utilice este perfil, si ingresa 6 veces la contraseña errónea, se va a bloquear. ¿Cuánto? Indefinido, ¿sí? Uno puede definirle que quede, por ejemplo, 2 días bloqueado y después que al tercero se desbloquee, ¿sí? O puede ser un par de horas, ¿ya? No lo vamos a definir así, vamos a definir que se bloquee y si alguien tiene que desbloquearlo va a ser el DBA. Vamos a poner password live time de 90 días, ¿ya? Esto va a permitir que el usuario está obligado a que la contraseña se le va a caducar en 90 días, tiene que cambiarla, ¿sí? De hecho, 7 días antes te avisas, cuando tú te conectas te sale un mensaje, un warning, oye, la contraseña de tu usuario va a caducar, actualízala ya. Esto es una buena práctica, sobre todo si son ambientes productivos de QA, en donde se tiene que estar constantemente actualizando las contraseñas por temas de acceso y permiso y seguridad. En cambio, en un ambiente de desarrollo quizá este valor no tiene mucho sentido. Voy a crear este perfil. Se creó el perfil, pero este perfil no está siendo asignado a nadie. Vamos a asignárselo a nuestro usuario. Lo ideal de crear un perfil es que se pueda reutilizar, ¿ya? Si bien dijimos que podíamos dar, o Oracle utiliza el menor permiso o límite de acceso posible, nosotros podemos crear a nivel global un profile, y después vamos a ver una cosa que se llaman roles, y ese profile reutilizarlo. Por ejemplo, si queremos tener 40 usuarios admin, podemos definir un único profile con ciertas reglas preestablecidas de tiempo de vida máxima de la contraseña, cantidad máxima de reintentos de conexión, cantidad máxima de tiempo de conexión. Todo eso se puede heredar a múltiples usuarios para que se herede y no se lo hagamos directamente al usuario, porque estos permisos, estos límites se pueden definir directamente en un usuario. Lo ideal es crear un elemento, un objeto que pueda ser reutilizado. Lo ideal es crear un perfil, ¿sí? O un profile. El profile va a estar creado y se puede dar permiso al usuario o que tenga ese profile definido para que pueda establecerse estos límites. Y yo puedo administrar 40 admin, ¿sí? O usuarios de tipo admin con las mismas políticas de recursos o límites de conexión, ¿ya? Esa es la ventaja, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Hacer un alter user aprendiendo SQL, espero haberlo escrito bien. Vamos a colocar que vamos a usar el profile y vamos a definirle este profile que creamos, ¿ya? Una vez establecido esto, ya debiese tener este perfil, ¿ya? Si tiene ese perfil, pero este perfil no tiene los permisos para poder conectarme a la base de datos, porque estos permisos son para poder hacer uso de recursos del motor, ¿ya? Ahora vamos a crear el objeto que me permite darle permiso al usuario para hacer cosas dentro de la base de datos y dentro del esquema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un rol, create role, le vamos a poner rol aprendiendo, ni siquiera dice llamarse aprendiendo, dice ser admin, ¿ya? Un rol de administrador, ¿ya? Por lo general se sugiere crear un rol de administrador distinto del que tiene el system, que tenga ciertos permisos elevados, pero que no los tenga todos, para que si llegan a acceder, ese usuario va a poder hacer ciertas acciones máximas dentro de ese esquema en particular y no va a poder alterar a los otros usuarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar que este rol, vamos a hacer un grant, con grant se asigna permiso sobre el rol. Vamos a decir, oye, vamos a poder crear sesión sobre el rol admin. Entonces, voy a crear el rol, voy a asignar este permiso, creo que me falta un guión bajo acá, no sé, vamos a probar, está bien, y este permiso, este rol se lo vamos a asignar a un usuario. Le vamos, por ejemplo, a colocar grant rol aprendiendo, no, rol admin, sobre el usuario Scrum2 aprendiendo SQL, ¿no? Con esto, ese usuario ya tiene ese permiso, pero vamos a definirle también por defecto, porque puede tener varios roles en un usuario. Vamos a colocar que el usuario aprendiendo
SQL, vamos a hacer un alter, va a tener por defecto este error. Error admin. Entonces, ya. Perfecto. Ahora yo puedo conectarme con el usuario a la base de datos porque creo un rol. Este rol lo voy a reutilizar, es un rol de administrador. Le vamos a asignar otro permiso después. Pero con esto ya me puedo conectar a la base de datos. Voy a ver. Vamos a probar. Voy a ir acá a propiedades. Y voy a probar y voy a revisar si es que me puedo conectar o no. Si le coloco probar, ahora dice correcto. Entonces ahora me puedo conectar. ¿Ya? Yo tengo un esquema ya establecido de tablas que están en un repositorio que tengo. Que está aquí. ¿Sí? Que en Git. ¿Ya? Yo después voy a copiar en la descripción la ruta. De igual forma está escrito ahí por si quizás la copian a mano. Por ejemplo, voy a tratar de crear o de llevarme este script de creación de tabla. ¿Ya? Y voy a estar con el usuario aprendiendo SQL. ¿Ya? Voy a tratar de crear una tabla. ¿Sí? Vamos a hacer aquí create table. Voy a ejecutar la primera línea. Si lo ejecuto, me dice aquí privilegio insuficiente. ¿Por qué? Porque este usuario, si bien tiene la capacidad de conectarse a la base de datos, no tiene más permiso. Como dijimos, Oracle tiene la estrategia de dar la menor cantidad de privilegios posibles sobre el motor. Entonces, debiésemos agregarle a este rol permisos para que pueda, por ejemplo, crear una tabla. Vamos a colocar aquí grant y con el permiso create table podemos crear tablas, borrar, actualizar, ¿sí? Y hacer todo lo que queramos hacer con una tabla en particular. Aquí colocamos que va a tener este permiso el rol. ¿Ya? Entonces ya esto debiese estar aplicado. Vamos a ver si que funciona. Si no, vamos a tener que reconectarnos con el usuario. ¿Ya? Voy a darle play. Ya. Dice que no tengo los permisos. Vamos a reconectarnos. Desconectar. Conectar. Con el usuario de nuevo. Voy a darle play. Ya. Algo está pasando que no está haciendo. No está tomando los permisos. ¿Sí? El rol. ¿Ya? Dice que tengo permiso insuficiente. Pero parece que ya no es sobre la tabla. Puede ser con respecto a crear índice. Porque esto por debajo crea un índice, o sea, una secuencia. Vamos a darle más permiso. ¿Sí? Vamos a darle más permiso. Puede que me falte más permiso. Vamos a dar el de secuencia. Grant sequence. Sequence. Sobre el rol admin. Voy a dar varios permisos de inmediato. Vamos a dar el de crear vista y secuencias, o sea, e índice. Grant view, grant create, view to role admin y grant any index to role admin. Vamos a any index, me faltó create any. Vamos a dar también permiso para crear una cosa que se llama sinónimos. Más adelante vamos a verlo. Grant create synonym to role admin y vamos a también sinónimos, esos son privados, vamos a colocar los públicos. Create public synonym to role admin. Creo que no me queda algo ninguna en el tintero, espera que no. Vamos a ejecutar esto. Agregar estos permisos. Hay un error en uno, el de secuencia. El de secuencia creo que escribí algo mal. Aquí me falta el create. De hecho, si lo ejecuto todo de nuevo, no va a hacer una gran diferencia, así que, porque lo va a volver a agregar. ¿Cómo se quitan permisos? Con revoke. Si coloco aquí revoke, puedo revocar un permiso. ¿Ya? Estos ya están agregados. ¿Ya? Voy a tratar de hacer de nuevo la conexión. Acá voy a desconectarme y conectarme. Espero que los tome de inmediato, o si no, vamos a tener que ver y corregir. Ahí, si se dan cuenta, pude crear ahora la región. ¿Sí? Me faltaba el permiso para crear la tabla, para crear secuencia y para crear índices, porque por defecto las tablas crean índices. ¿Ya? Se voy a ejecutar todo esto. ¿Ya? Los drops están comentados, así que no se van a ejecutar. Y voy a crear n tablas. ¿Sí? Voy a colocarme aquí y voy a ver las tablas ya creadas. Voy a también ejecutar el script de inserción que está en la otra sección acá, insert data.
Y voy a copiarlo y lo voy a ejecutar. Creo que hasta ahí ya vamos a llegar hoy día con el video de permisos. ¿Ya? Vamos a crear otro video donde vamos a ver la generación de un nuevo usuario de reporte y vamos a ver el tema de crear sinónimos público y privado para poder acceder a esta información sin ser dueño del motor original. ¿Sí? Entonces aquí inserte registro, ya si voy a comuna ya tengo data, o sea aquí tengo data, dirección, creo que también tengo data, estado civil, género, perfil, persona, etcétera. Entonces, privilegio, perfil con la tabla intermedia, región y un usuario en particular. ¿Sí? Entonces, ya con esto vimos cómo crear un usuario. ¿Sí? Creamos elementos dentro, o objetos dentro de los table space. ¿Sí? En el escritorio cuando estamos creando todos los objetos se van por defecto a el de datos. ¿Sí? El table space temporal es solo para hacer cosas temporales, como son ordenamientos de las consultas o otro elemento en particular, que, como les digo, son temporales. Se ejecutan, ocupa el almacenamiento y después lo elimina. En cambio, este es la unidad persistente, ¿sí? El data file. ¿Ya? Y como les digo, cuando estamos creando las tablas, aquí en la creación de tablas podríamos perfectamente colocar una sentencia para definir cuál table space ocupar. Si el usuario tiene permiso para hacer sobre otro table space como de índice acciones, podríamos crear todos los índices sobre ese table space. ¿Sí? Aquí, como no le ponemos nada por defecto, va a ir al table space por default que fue definido acá en la creación del usuario. Aquí, default table space, por defecto se va a ir a ese table space. ¿Ya? Eso, entonces, como resumen, vimos cómo crear un usuario. Antes de crear el usuario, tenemos que crear table space de datos temporal. Después vimos que había que crear un profile para poder definir los recursos que va a utilizar dentro del motor. Y un rol para definir permisos para realizar acciones, como crear objetos dentro del motor. ¿Ya? Eso por hoy día, chicos. Nos vemos, cuídense. Chao.